En el capítulo anterior, el que nos mostró la realidad feliz de Jinx, o en este caso Powder, la cual solo es posible si Vi no está, reafirmándonos nuevamente una gran realidad y dualidad de dos caras de la misma moneda que siempre le gustó tocar a la serie. En este episodio veremos una preparación para la guerra final y final de temporada de Arcane, uno en donde cada una de las tramas se cruza finalmente y que debido a las acciones, cada uno de los personajes se termine por dar cuenta de que matar es un ciclo. Qué buena onda verte de nuevo por acá en la review del penúltimo episodio de esta serie que amamos en este canal. Y prueba de los videos que llevamos hasta este momento lo es. Pero antes de casi llegar al final, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, hasta este momento, sin contar a Vi y Jinx, ¿cuál ha sido tu personaje favorito de la temporada 2 de Arcane? Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Tras los acontecimientos del capítulo anterior, en donde nos dejaron con una especie de incógnita para poder ver lo que harán Echo y Jace al llegar a la realidad, aunado a que la última vez también nos quedamos con la despedida de Isha y su sacrificio, matar es un ciclo. Se abre con Mel Medrada, en la prisión donde estuvo reclutada en el episodio 6. Aquí se revela un poco sobre su don poco común, su capacidad como empática y el poder de sentir y ser demasiado lista para entender los conflictos a su alrededor. Una misteriosa hechicera que parece ser LeBlanc, personaje que ni siquiera en el juego base tiene una forma física asegurada, le desvela un inquietante secreto, la verdad sobre la muerte de su hermano y cómo Ambresa lo abandonó, porque realmente es a ella a quien le teme y tiene lo que más codicia. Esta figura enigmática advierte que Ambresa, la madre de Mel, está a punto de desatar un desastre que trascenderá Piltover. Antes de marcharse, la hechicera le entrega un collar con un amuleto, un símbolo de iniciación en la temida Orden de la Rosa Negra, bautizando a Mel como parte de ellas y como una hechicera más. Mientras tanto, Ambresa, rota de dolor por la pérdida de su fiel compañero, asesinado por Warwick en el episodio anterior, jura venganza, mientras que Singed lucha desesperadamente por salvar a Victor, logrando mantenerlo en un estado de éxtasis. Victor, agradecido con el trabajo del doctor, no solo sobrevive, sino que despierta con poderes renovados y declara haber descubierto una forma de democratizar el Hextech a través de una gran evolución, aunque necesita ayuda para acceder a la anomalía. Ambresa, interesada en esta promesa de poder, ofrece sus recursos a cambio de que sus soldados también sean evolucionados. Victor acepta que evolucionará a todos aquellos que lo deseen. En otro frente, Vi, Caitlyn, Mel y Jace enfrentan el impacto de las más recientes pérdidas, entre ellas las de Isha y Vanter. Mientras Vi se recupera de sus heridas, Maddie, integrante del escuadrón de Caitlyn, sugiere que arresten a Jinx. Esto genera un tenso conflicto entre Vi y Caitlyn, pues Vi culpa a Caitlyn por la captura de su hermana. Caitlyn explica que no fue decisión suya y revela que Jinx está recluida en un búnker, estableciendo así una especie de pelea matrimonial, pero que ambas logran entenderse a sí mismas tras las miradas, mientras que Vi le dice a Caitlyn que Jinx ya ha cambiado, a lo que Caitlyn le responde que no podemos borrar nuestros pecados, aunque en ese mismo momento, después de la discusión, Caitlyn decide visitarla y le da la oportunidad de hablar. Jinx confiesa que ignoraba que la madre de Caitlyn estaba en el edificio del Consejo de Piltover cuando lanzó su ataque fatal, que no sabía que ella estaba ahí. Quizás no hubiera cambiado nada, pero muestra arrepentimiento por ello. Y de alguna manera lamenta que un momento impulsivo de cólera haya causado toda una guerra por la mala suerte de lo que significa ser una Jinx, alguien que siempre termina arruinándolo todo. Caitlyn, con una mirada, la comprende de alguna manera y le dice que no tiene más fuerza para odiarla. En el consejo, Jace confronta a Mel, acusándola de manipularlo a él y a Victor para avanzar en los peligrosos experimentos arcanos, y que ella solo los veía a ambos como una especie de inversión, haciendo alusión a los eventos ocurridos en la primera temporada donde solo querían avanzar en conocimiento de la tecnología Hex para su beneficio. La discusión es interrumpida por la llegada de Victor, ahora en su forma mecanizada, de alguna manera controlándose a través de una conciencia lejana. Victor le presenta su plan para la gran evolución a Jace y denuncia a Mel como una enemiga de su visión. Sin embargo, Jace, temiendo las implicaciones de este poder y visto el futuro que le tocó vivir, rechaza la propuesta y junto con Mel y sus nuevos poderes logran destruir el avatar de Victor,
pero no sin consecuencias, ya que debido a este resentimiento y que lo intentó por los medios pacíficos posibles, en otra derrota más, Victor ordena a Singed iniciar la evolución, marcando un punto de no retorno, pasándole lo último que quedaba de Vander Warwick a Victor para alcanzar un nuevo estado. En el búnker, Jinx enfrenta a sus demonios alucinando con Silco, su antiguo mentor y figura paterna. En su lucha interna, precisamente, expresa su deseo de liberarse del ciclo de violencia y mediante un gran discurso con frases que la hacen darse cuenta de que ella es el problema, Silco le aconseja que a veces la única forma de romper el ciclo es alejarse y saber cuándo. Justamente, después de esta alucinación, Vi la visita. Intenta reconciliarse con su hermana, abriéndole la celda y abrazándola, afirmando nuevamente el concepto que ambas tienen de sí mismas, de nunca dejarse ir. Y Jinx, entendiendo que mientras estén juntas, cosas malas pasarán, toma una decisión radical. Encierra a Vi con la esperanza de que así ella pueda soltar el pasado y seguir adelante, diciéndole que ya no se tiene que preocupar más por ella, simplemente ella va a romper el ciclo. Vi llora y se queda encarcelada. Mientras las tensiones crecen, Jace convoca a los líderes de Piltover y Zaun para formar una frágil alianza contra la amenaza combinada de Victor y Ambresa. Pese a las rivalidades históricas entre Zaun y Piltover y fragmentos que nos muestran a través de secuencias, como algunos abandonan a sus familias para que huyan a otro lugar de Runeterra, mientras otros se queden a luchar, a pesar de las diferencias, se forma un bastión adecuado en donde Zaun y Piltover, ambos bandos, acuerdan unir fuerzas, ya que entienden que se tienen que unir por una fuerza que no solo amenaza su zona y hogar, sino posiblemente el mundo. Vi es rescatada por Caitlyn, quien sabía que se encontraba encerrada en la prisión, y le dice que no tiene que preocuparse, ya que le avisó a los guardias para que pudieran dejar escapar a Jinx. Vi, con un impulso que no tiene frenos, se descarga en una escena de fanservice que muchos esperaban. Ambas, Caitlyn y Vi, se desestresan y se dan amor la una a la otra, en un clímax crucial para mostrar su pasión antes de la guerra. También mostrando así que Vi le hizo caso a Jinx de que piense en sí misma y haga lo que le hace feliz, tener una vida con ella, la mujer que ama. Tras toda la construcción de ambos bandos, Mel se infiltra con las fuerzas Noxus y en un clímax emocional, Mel enfrenta a su madre, buscando respuestas sobre la muerte de su hermano. Por primera vez, Ambresa muestra una faceta vulnerable, pero no retrocede en sus planes, confirmando así Mel lo que le dijo LeBlanc. Aún así, Mel ruega a su madre que abandone la guerra contra Piltover, pero Ambresa revela su ejército de máquinas vacías, que al parecer fueron obra de la unión de Victor y Singed, creados justo para combatir a la Rosa Negra y a Piltover. Paralelamente, Victor y el científico resucitan a Warwick, utilizando su sangre para alimentar su transformación final y la de sus seguidores, dejándolo también vacío y en el proceso matando a lo que quedaba de Vander. Así, con un gran soundtrack y ambos bandos listos para la guerra final, todo culmina en un momento épico cuando Victor alcanza su forma definitiva. Renacido y poderoso, abraza completamente su destino para su gloriosa evolución, en un plano celestial que nos muestra el aspecto final del villano principal de toda la serie. Un capítulo de 8 de 10, siendo hasta ahora el más flojo de la serie, ya que muestra un claro rush en cuanto a la construcción de la trama final y teniendo algunas discrepancias por esto mismo.